Ar- Ar- ¿Está sin sonido Arturo? Aló, Arturo. Ahora sí. Ahora sí, Arturo, perfecto. ¿Cómo es tu apellido? Listo, estoy pendiente. Dime. Ya estamos comenzando, entonces vamos a quedar en silencio. ¿Me recuerdas tu apellido? Sánchez. Sánchez. Entonces yo comienzo, cuando yo comience, yo doy como el inicio y comenzamos a hablar, ¿vale? Comienza Germán exponiendo. Yo voy a ser como de moderador, ¿vale? Listo. Bueno, ya comenzamos. Sí, voy a tratar de dejar sin sonido para, básicamente quiero oír cómo están, cuál es la propuesta que están haciendo, ¿vale, Enrique? Pero deja el sonido para poderte ¿Aló? ¿Me oye? preguntar. Ah, bueno, ok, listo. Bueno. Hola, muy buenos días a todos nuestros compañeros artistas y maestros que nos están acompañando en todo el proceso de Cuídate con Arte. Estamos comenzando nuestra segunda charla sobre el tema de arte y educación, que es lo que hemos venido trabajando
con estos videos de Descubriendo con Clau. Lógicamente, desde la propuesta del autocuidado y de todos estos elementos que hemos estado desarrollando y trabajando. Están con nosotros Germán Garzón y Arturo Sánchez. Germán Garzón es la persona que ha ideado la propuesta. Arturo Sánchez es una persona que está muy dedicada a la parte ambiental desde hace muchísimo tiempo y con él hemos trabajado en Descubriendo con Clau todos esos conceptos que tienen que ver con el cuidado, con el entorno, con lo que nos encontramos. Entonces, pues le doy la palabra a Germán para que nos haga una muy breve introducción sobre el tema de hoy que tiene que ver con las formas de encontrarnos en los espacios de educación y el arte, ¿no? Entonces, Germán, tienes la palabra. Muy buenos días a todos los profesores, docentes, a todas las personas que nos han venido siguiendo. El tema de hoy es un poco, si lo vemos desde algún punto de vista especial, es cómo podemos encontrarnos el arte y la pedagogía. El arte, la pedagogía con otros elementos como por ejemplo la sociedad, el medio ambiente. Y aparte de eso, queremos de pronto mirarnos desde el punto de vista de las metodologías, cuáles pueden ser o cuáles son o cuáles han sido aquellas metodologías que en el campo de la educación formal e informal, ¿sí? O no formal también, se han venido desarrollando. Dentro de ellas, pues, está una metodología o un aspecto que nos parece muy importante de todas las metodologías colaborativas a la que comúnmente denominamos aprendizajes cooperativos. Entonces, pues no sé, ¿por dónde comenzamos, Enrique? Pues me parece interesante toda esta parte de metodologías colaborativas y la relación que tienen con el arte y además con, llamémoslo así, la ecología, con nuestro entorno. O sea, cómo nos relacionamos en ese concepto de cuidarnos todos, cuidarnos nosotros, pero cuidarnos también, cuidarme yo, cuidar a mis compañeros y cuidar el entorno. Cómo en la pedagogía estos trabajos se pueden desarrollar. Para que pues, tú nos des como algunos tips y comenzar a hablar con Arturo un poquito de esa parte de la parte ecológica, cómo se ve dentro del arte y la pedagogía. Bueno, digámosle, lo primero que uno encuentra en el campo pedagógico son numerosas escuelas, numerosas tendencias, numerosas metodologías, numerosos puntos de vista sobre el hacer pedagógico. Digámosle que ante todo hay que decir que es un hacer pedagógico muy complejo, muy rico, hay una gran variedad de opciones. El punto que nos atañe directamente es ver cuál es la función del arte, primero dentro de la escuela, primero poder entender ese primer punto, ¿no? Digamos que en términos generales podemos hablar como al menos de dos grandes y fuertes tendencias o dos grandes y fuertes metodologías pedagógicas. Una técnica donde yo como músico, como actor, como pintor, como escultor, en una clase a un grupo de chicos, les enseño, les aporto, les instruyo sobre unas técnicas específicas para hacer una obra, hacer un cuadro, aprender a tocar una guitarra, interpretar cualquier otro instrumento o cantar. Eso implica un trabajo de desarrollo técnico que para el arte es fundamental. O sea, cuando uno va a desarrollar cualquier actividad artística, la base técnica es muy, 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 muy importante. Pero también existe otra tendencia, otro grupo que es hoy día, al menos en Bogotá, en las escuelas de Bogotá, una
buena parte de lo que llamamos artistas formadores han ido mirando cómo integrar el espacio, el contexto, la realidad, cómo Sí. integrar las capacidades mismas que tienen los niños, porque uno no puede llegar a la clase pensando que ellos no saben nada de arte, que no saben nada de música, que no saben nada de teatro. Tal vez no lo sepan desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la intuición, de la percepción, todos tenemos una experiencia, un conocimiento, mínimamente una noción sobre el asunto. Entonces, Y en ese este segundo sentido, grupo, perdona. no, que en ese sentido, cómo relacionar esos conocimientos previos que tienen con el arte, pero también con su entorno, con la relación con la gente, con la ecología, y con la escuela, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, ¿Cómo podría usted porque ir? esa pequeña parte a la que tú anotas, que es un poco lo que estamos viendo y que es un poco el esfuerzo que estamos haciendo eh, con el proyecto de Cuídate con Arte, es interaccionar un poco esas prácticas cotidianas de los seres humanos con prácticas artísticas. ¿Cómo podemos hacer que el adquirir, el aprender cualquier noción, un concepto, pueda ser también algo que tenga un potencial de diversión y que tenga un potencial de desarrollo, de conocimiento, de desarrollo de destrezas mentales y destrezas físicas, de que implique además, involucre en el desarrollo de una conciencia y de una percepción del sí de cada uno de nosotros frente a la realidad? Coloquemos el ejemplo del autocuidado. Digámosle, nos podemos tener recetas de cómo cuidarnos y lavarnos las manos y hacer esa serie de procedimientos y protocolos. Pero en el fondo, si no los vemos desde un punto de vista más trascendente, más importante, no les damos la relevancia más allá del protocolo o de la acción misma, pues el campo pedagógico se restringe mucho. Digámosle que allí se vuelve es como una campaña una Sí, campaña de publicidad, ¿sí? sí, de acuerdo. Entonces, Te el punto interrumpo que un momento para que Arturo ahí nos dé una manito y nos diga en su experiencia, en su trabajo eh, ambiental, ecológico, eh, entre el arte y entre el arte y la educación, ¿cómo lo ha visto? Arturo está en una localidad y ha trabajado con una localidad que es eminentemente artística. Nos hemos encontrado muchas veces en el espacio artístico. Entonces, ¿cómo ves tú lo que estaba diciendo Germán, ese trabajo entre la pedagogía y el arte, de ponernos y de ponerle a los muchachos, a los estudiantes, de interactuar para que a través de herramientas del arte, pues haya una percepción mejor de todo lo que significa este entorno y este autocuidado entre nosotros, los otros, el medio ambiente y, y la relación con el arte como su expresión? ¿Cómo lo ves tú, Arturo? Luz Betty. ¿Cómo? Hola, Luz Betty, te llamo después. Es que me entró una llamada, disculpa. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me están oyendo, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. Bueno, ahí me lanzaron al agua con el arte y el ambiente. No, para mí obviamente la buena educación es el patrimonio de los pueblos y la educación a través del arte creo que pues sirve para estimular la creatividad, la imaginación y una lucha por un mundo mejor, obviamente. Sí, o sea, como decía en algún momento alguien decía que todos somos artistas, todos tenemos la posibilidad de crear, etcétera. Hay ejemplos muy lindos del arte con lo ambiental. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el grupo de Latin Latas, que trabaja es un grupo de rock Sí, muy bueno que trabaja con latas, con tambores hechos con carecas y bueno, todo eso. Y los grafiteros, que también son artistas, que le dan otra cara a la ciudad y como que estimulan la posibilidad de que la gente como que reaccione ante ciertas cosas. Muchas denuncias. En estos momentos, pues, el arte, digamos,
tendría un papel como de avanzada por aquello de que estamos en pandemia, por aquello de que el cambio climático, etcétera, hace que que el país en general sufra grandes crisis como la deforestación, como el fracking, como el abuso con los páramos, etcétera. Yo creo que he estado mirando, por ejemplo, la expedición pedagógica que coordina Marco Raúl Mejía con muchos colegios, muchas entidades en el país y a nivel latinoamericano. Entonces creo que hay un contexto general donde el arte también juega un papel muy importante. Entonces yo creo que el arte es parte de la vida y una buena educación incluye el arte como una forma de estimularnos. Eso creo por ahora. Y en tu experiencia, en la parte ya específicamente del espacio de clase, del aula de clase, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto ese trabajo entre arte, ambiente y estudiante y colegio? Sí, o sea... porque, por ejemplo, tú hablas de Latin Lata, Yo estuve trabajando con el y equipo es un botánico trabajo... y existe una figura que se llama Procedas, que trabaja en la educación con los papás de los niños, y la otra que es Pro no sé qué cosa, que también trabaja con los niños, que es como la forma de que... Ahora se me fue a mí, se le fue un poquito a Arturo. Aló. Se frenó Arturo, se nos frenó Arturo ahí en la Ven, le imagen. continúo un poco Arturo la cosa. Digamos, aló. Sí, ahí te escuchamos. Digámosle que el punto estaba un poco tocando algo que es muy Lo relevante. siento, pero esto se desconecta. ¿Qué pasó? No, háganle ustedes. Yo no sé quién más esté conectado, porque estamos solo los tres, pues, para que definamos un poquito cómo es la propuesta hacia adelante. No sé, pues, si estamos los tres nomás, o no sé si hay alguien más. Es que estamos transmitiendo en Facebook. Ah, carajo. Bueno, listo, vale. Estamos los bueno, tres, a mí se me apagó, Claudia. Se me apagó y bueno, ahí vamos. Listo, tranquilo. Germán te iba a complementar un poco sobre lo que estabas hablando. Bueno. Sí, la función un poco de digamos, de todos estos temas ligados con la educación, el medio ambiente, o sea, digámosle que en esencia lo que se busca es que la educación esté conectada con la vida de las personas. Entre más conectada esté, mucho más eficiente y más eficaz es para el desarrollo humano de una manera global, integral, de una manera proactiva además. Yo quiero hacer zanjar hay como 4 conceptos que usamos mucho. Uno que es aprender, otro que es enseñar, otro que es instruir, otro que es educar, entre tantos otros. ¿Sí? Digámosle que cada uno tiene un enfoque, digamos, el instructor, digámosle, te da unas bases fundamentales para hacer un procedimiento o para adquirir un conocimiento. El que te enseña es como la cosa o la forma más clásica que hay de la persona que al frente de un grupo de personas enseña, digámosle de una manera muy amplia y a veces muy generosa, conceptos y prácticas. La educación es un poco, o la educar es como todo lo que es la institución en general de la sociedad, que nosotros nos educamos desde la escuela hasta prácticamente el último día de nuestras vidas. Sí. Y el aprender es algo que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha tomado mucha más fuerza. Es decir, porque que no solo tiene que ver con la escuela, sino con todo. Con todo, ¿sí? Y tiene que ver con una visión y una práctica, ¿sí? Entonces, la pregunta que habíamos colocado, ¿solo aprendemos juntos? Es un poco la pregunta que tenemos como primera parte, ¿no? Sí. Lo que implica el aprender
necesariamente, para empezar a responder esa pregunta, lo que implica el aprender es necesariamente, de manera directa o indirecta, aprendemos en conjunto, aprendemos en familia, aprendemos en combo, aprendemos con los amigos, aprendemos en sociedad, aprendemos en grupo. El aprender es como un tejido muy importante que el ser humano ha venido construyendo para poderse entender, para poderse comunicar unos con otros. Es el primer aprendizaje que tuvo. Y aprendemos también con todo nuestro entorno, ¿cierto? Esa es la parte que estaba yo como dejándola guardada para darles el segundo bocadillo, correcto. Porque es que uno no aprende aislado tampoco, uno no aprende solo encerrado frente al computador, uno no aprende solo con un grupo de personas, por muy integradas que ellas estén encerradas en un cubículo, llamémoslo aula, llamémoslo espacio abierto, como lo queramos denominar. Pero si es un espacio cerrado que no tiene una conexión con el entorno social, con el entorno en el cual se habita, entonces el aprendizaje tampoco funciona mucho, porque se aprende, como se dice comúnmente, muy en teoría, aprendemos muy de libros, ¿sí? Y lo que importa o lo más esencial, que es un aporte que es el primer aporte que hace el arte, en este sentido, porque así se hace para construir una obra de arte, el ejercicio de aprender es de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro, en una relación dialéctica entre el artista y la realidad, entre el artista y su contexto específico. Entonces el aprender, para colocarle el primer mote importante, el primer, recoger este primer concepto, el aprender es la base, digámosle, del procedimiento como los seres humanos nos desarrollamos. Nosotros aprendemos en la casa, aprendemos en la calle, aprendemos en todas partes. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y el tema es que desde la escuela se debe desarrollar ese músculo, por decirlo, por llamarlo así. El tema de observar. La base de la ciencia es la observación. Digamos, del siglo XIV, siglo XV, los primeros, digámosle así, que rompieron con el esquema del oscurantismo de la Edad Media, los primeros pensadores, veamos por ejemplo a Leonardo, su objeto era la realidad, y todo lo que hacía era observarla, hablar de ella, describirla, pintarla, pero también escribir estos artilugios de ingeniería, diseñar y dibujar artefactos imposibles para solucionar problemas muy concretos, como por ejemplo en el caso de su ciudad, en la Toscana, en Italia, regadíos para regar las plantas de vino. Entonces, la observación es fundamental. Concluyo con lo siguiente en este tema del aprender, enseñar, instruir, educar. Allí es como todas las personas nos colocamos, nos relacionamos. Hay formas en las cuales uno se coloca como principio y fin, es decir, o se llama profesor, o se llama doctor, o se llama maestro, o se llama instructor, o se llama capacitador. Esa es otra palabra importante para tener en cuenta. Y otro, los aprendices. En esa especie de pirámide, pues obviamente el conocimiento también funciona como una pirámide. En el caso del aprendizaje, es muy importante porque casi que nos coloca a todos en un plano de igualdad. El que más sabe y el que menos sabe. El más diestro y el menos diestro. El más capaz de desarrollar y el con menos de desarrollo de sus capacidades. Entonces, la primera concepto para nosotros en el campo del aprender es que sí, aprendemos juntos. También aprendemos solos, pero es en esa relación entre nosotros y la realidad. Me parece muy interesante lo que estás diciendo y me gustaría que Claudia, que acaba de llegar, que es nuestro personaje central de Descubriendo con Clau, y Arturo nos cuenten, por ejemplo, en esas experiencias colaborativas y de construcción en conjunto, en ese juego que tú dices entre ir hacia la realidad, encontrarnos y luego retomarlo, revisarlo individualmente para irlo como aprendiendo. ¿Qué experiencias tienen que
Claudia y Arturo al respecto, que nos sirvan en este instante para como explorar esa posibilidad de esos aprender juntos, pero también para poder aprender cada uno desde su mirada. No sé quién quiera. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfecto. Bueno, activé el micrófono y bueno, está ahí con problemas de señal, aprendiendo a resolver problemas inmediatos. Pues a ver, creo que este tema es muy, digamos, indispensable, ¿cierto? El aprender, el enseñar de manera continua, porque no para. Lo que decía Germán ahora, la relación dialéctica, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y es permanente, es dialéctica y permanente. En los saberes ancestrales se dice que es el espiral, es un círculo que se va conformando desde la semilla, el interno, o sea, el individuo único en sí, primero qué aprendo, qué necesito aprender, qué quiero aprender, qué quiero enseñar. Entonces es siempre como esa retroalimentación. También es como la nutrición, de qué me estoy alimentando de ese entorno y de los otros, qué aprendo de los otros. Y son unos aprendizajes constructivos porque los hay. Y también están como los aprendizajes, estos patógenos, como llamamos en la agricultura. Estaban estos días, ya llevo tiempito larguito ahí experimentando los temas de compostaje, de agricultura, de los fermentos, de la separación de los residuos, que esa es una manera muy eficiente de aprender, porque está lo que decía Germán ahora, la observación de la naturaleza, de los procesos de va creciendo la planta, se secó, le agregué esto y no resultó. Entonces siento que también es una manera individual desde la observación y el análisis y de la selección como un organismo vivo que somos, de mirar de qué nos estamos alimentando de ese entorno o de esos otros que nos comparten otros saberes. Ese es un tema demasiado, pues como todo, complejo. ¿Recuerdas alguna experiencia que hayas tenido así como concreta en eso? A eso iba. Ese era el preámbulo. Digamos, en nuestra convivencia actual, permanente en este proyecto que tenemos, nuestro colectivo artístico, que hemos decidido habitarlo. Es una casa que es, en su complejidad ya vamos sumando a los habitantes porque nos acoge a varios, porque es grande. Pero entonces esos aprendizajes colaborativos o colectivos nos tiene permanentemente en cierta alerta, porque es una microcélula, es una microsociedad en la que hay dificultades para relacionarnos o para entendernos o para aprendernos y escucharnos, ¿cierto? Vuelvo al tema ambiental, las basuras. Siempre es una problemática las basuras y el aseo, ¿cierto? En tu casa, en el colegio, en la empresa. En las empresas contratan a la señora del aseo y por eso la empresa vive impecable. Pero no sé qué pasa si en una empresa no hay una señora de aseo que separe residuos, que tenga las normatividades. Por favor, señora, aquí los orgánicos, por acá los papeles, cartones, porque es un discurso, un nuevo saber que está pendiente en la sociedad para reflexionar. Entonces yo me quedé fue con esta pregunta justo de que cuáles son las dificultades que se nos presentan. Eso es una pregunta también como al aire. Las dificultades que se nos presentan a los seres humanos para asumir nuevos aprendizajes, nuevas prácticas que nos hagan construir, que nos ayuden como a avanzar, no a retroceder, no a tirarnos en el proceso, ¿cierto? Sí. No en dañar las relaciones de familia, sino más bien por qué la piedra en el zapato está permanente. De hecho, de eso se trata, ¿cierto? Estar superando dificultades continuamente. Esa es como la pregunta. Hay un chip del ser humano
el negativo, el positivo, como nos decían los abuelitos, el diablito y el angelito. No recupere la basura. Sí, tírala. No, ¿qué hago? Es la pregunta permanente del bien y el mal, ¿cierto? Si estoy, no lo hago o no quiero hacerlo, o lo haces tú porque tú eres el que tiene la capacidad. Esa es como la pregunta y las dificultades que tenemos para asumir aprendizajes productivos que nos ayuden a avanzar. ¿Y el arte cómo entra ahí? ¿Cómo entra ahí en esa discusión que decías tú de qué hago? ¿Lo voto? ¿Lo...? Ese es el asunto. Una cosa es ser artista y crear la obra de arte, y por otro lado, en esa bipolaridad está el ser humano, ¿cierto? El artista no es un ser de la luna y las estrellas, fantástico. El artista es un ser humano aterrizado que come, que necesita sus relaciones, que se divierte, que llora, que sufre. Es más complejo, no sé hasta qué punto. Todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa. De hecho, son 7 artes en las que mínimamente el ser humano cotidiano ve una película, o sea, está viendo el séptimo arte, está viendo el cine o lo está contemplando. Sí. Ahora, la práctica artística sería el ideal, que es nuestra lucha, ¿cierto? La utopía de que con el arte vamos a aprender de manera divertida, agradable, bonita, las formas de, digamos un ejemplo, de separar los residuos. Con las canciones, con las prácticas, o sea, es la utopía de que con el arte se puede, y obvio, de eso también se trata, de buscar la utopía, es una herramienta más. Es una herramienta más, sobre todo para niños y jóvenes que están abriendo como el mundo y que necesitan verlo agradable, divertido y provocador. Es como el asunto. Y Arturo, retomando lo que habla Claudia, ¿tú qué experiencia que has visto, que recoges de esa posibilidad entre esa construcción del conocimiento en cuanto a la parte mental, la parte ecológica y la posibilidad de la expresión artística, para no llamarlo artista, porque siempre nos dicen artistas es algo como muy grande, cuando pues todos tenemos nuestras posibilidades de expresión? ¿Cómo lo has visto tú, Arturo? ¿Cómo en tu experiencia en la parte ambiental? No, para mí el arte, la verdad, es como el aire, está en todas partes, ¿sí? El arte es vida, ¿sí? El arte es la posibilidad de aportar educación para todos, ¿sí? Es la forma de encontrarse colectivamente. ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros? Sobre todo nosotros trabajamos en el aprendizaje colectivo, o sea, a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. Siempre que convocamos para que entre todos aprendamos y nos movilicemos para transformar la realidad, están presentes los artistas, están los ilustradores, están los que escriben en los textos, están los ilustradores también, está mucha gente, mucho artista que además la conciencia se les vino porque está pasando lo que está pasando. Entonces está la gente pronunciándose por defender el páramo de Santurbán, están los artistas en eso, está la gente que está escribiendo textos sobre eso. Ahoritica, ¿sí? Está la Minga, que viene para acá. Ellos también están actuando colectivamente y también trabaja. En una época se hablaba de la chiva, ¿qué era? La chiva de la pedagogía o algo así. Y ellos vienen todos en chiva. Para mí es como la chiva de la libertad, como algo así. Y eso también es una expresión artística, con sus vestidos, con su manera de estar, con todo eso. La gente se está moviendo y se está expresando. O sea, no hay forma de no considerar el arte como una necesidad de acompañar una propuesta de educación colectiva. Eso es lo que a mí me parece que en eso estamos. O sea, me parece eso, no sé. Hermano, y en la parte pedagógica, ¿cómo ves eso? Todo lo que han hablado Claudia y Arturo. Digámosle que todos tienen una función. Cada uno de mis compañeros ha notado una función dentro del asunto. Yo las estaba notando. Digamos, hay una primera parte del aprendizaje es que
empieza a ser divertido cuando uno lo puede usar para algo. Sí, cuando uno, lo que uno va aprendiendo lo puede aplicar. Es decir, si el niño salga una abstracción en su casa y le enseñan en el colegio cómo es el tema de la clase botánica, cómo crece la mata, y le dicen, bueno, vaya, siembren una en su casa, pero en su casa de pronto no lo hacen, o de pronto sí, no sabemos, pero de pronto hay un interés por parte de otros miembros de la casa. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña matera. Y en esa matera va esta, va la otra, y empiezan un poco como a mirar en ese sentido ese proceso de aprendizaje del chico, de cómo crece, cómo surge una flor, cómo surge una pequeña plántula, una mirada colectiva, donde dicen, bueno, y cuando crezca y se pone bonita, ¿dónde la vamos a colocar? En fin, este tipo de acciones de aprendizaje colectivo, social, que generan interés entre varios, son más profundos. A su vez, uno de los teóricos más, más que destacó aspectos muy críticos y muy importantes de la educación, hablaba de los aprendizajes significativos. ¿Qué es lo que yo aprendo que me sirva para la vida? O sea, ¿a mí de qué me va a servir una teoría sobre las grandes guerras mundiales si no logro hacer que haya una transformación de la realidad del entorno frente al tema de la paz? Esa es la discusión que decía Claudia, sí. entre lo que me enseñan a mí de que usted debe cuidar, no debe votar, pero en la práctica, ¿qué hago con lo que hago con eso? No votar? Entonces, es la aplicación, o sea, el conocimiento tiene una aplicación. Lo segundo que es importante es que lo que enuncia, digámosle que todos en estos momentos, las corrientes más supermodernas que llaman teorías del sur y un poco de discursos del género, digámosle, hay que asumir el reto de que toda la educación y el proceso de aprendizaje, eso como lo que está el ser humano aprendiendo, debe servir y debe ser un reto para transformar hábitos, para transformar costumbres, para transformar tradiciones, para cambiarlas, porque no podemos seguir con la dinámica, por ejemplo, que en la casa la única persona que se entiende de todo el aseo y la organización de la casa es la señora, mientras el señor ve televisión y los hijos están al lado de él viendo el partido. Es decir, ese tipo de relaciones un poco medio esclavistas, pues obviamente hay que cambiarlas, pero ¿cómo se cambian? Tienen que haber prácticas para que eso suceda. Y el aprendizaje debe inducir a eso. Debe inducir a que lo que yo aprendo lo pueda aplicar. Lo que yo aprenda, por muy nimio que sea, por muy sencillo que sea, pueda tener una utilidad, pueda servirme para el crecimiento de mi persona. Entonces, este aspecto es relevante. Otro y último, con eso digo, que es un poco como cerrado el tema, entre comillas, digo yo cerrado, es el tema del arte. Digámosle, lo tocábamos al comienzo y ahora, digámosle, para mí es un poco como la clave un poco del oficio de lo que estamos haciendo, que tiene que ver incluso con nuestro programa de videos, tiene que ver con otras cosas que estamos planeando y que estamos pensando construir más adelante. El arte tiene una cosa, tiene algo muy hermoso, que es que tiene la capacidad de envolver, de recoger, de enamorar, de cautivar, de podernos trasladar también imaginariamente. Pero también tiene una cosa o un aspecto o un lado que es muy concreto, que es, yo lo mencionaba al principio, que es la parte del desarrollo técnico. Es decir, yo no puedo, por muy artista que sea, muy bonito que sea, muy simpático que sea, yo como hombre, pues, ya así llevado en años y de pronto muy con los deseos de querer ser la nueva estrella de la canción. Obviamente, allí yo voy a encontrar una realidad en la cual yo posiblemente no quepa, por muy cantante que sea, por mucha formación que tenga de conservatorio. Hoy día, digámosle que hay desafortunadamente una especie de espectacularización de los hechos y de la realidad y de los acontecimientos. Entonces, todo se vuelve arte o cultura. Y es una cosa, digámosle, es un aspecto de la realidad contemporánea
que está dañando mucho tanto a la creación como a la visión y percepción que tienen los individuos sobre el arte. O sea, arte no es cualquier cosa. Hacer una obra de teatro, y quiero no solamente hacer una pequeña descripción, es el ejercicio de aprendizaje colaborativo más complejo que conozco yo. ¿Por qué? Porque va desde construir el texto hasta el último momento del estreno frente a un público, donde todos los actores, todas las personas que intervienen, el de las luces, el del vestuario, el de la maquillaje, todo el mundo empieza a tener una importancia y es determinante para que ese último día que yo me presente al público sea un hecho fastuoso, sea algo impactante, tenga toda esa energía que yo supuestamente como director le quise dar a esa obra. Pero yo no soy como director, no soy nadie, no sirvo nada si no está el grupo de actores, si no están los músicos, si no están los tramoyistas, si no está la gente de la escenografía. Y todos tenemos que aportar, pero para que todos aportemos, sucede que hay una cosa que es la obra, que es el centro que nos recoge, nos une, nos ata y hace que cada uno, desde su punto de vista, desde su forma de crear y ver el mundo y ver la creación, haga su aporte, ¿sí? Y eso es muy cooperativo, porque todas las personas allí, en ese momento, en ese instante, en eso que va a ver el espectador, va a ver la mano de todos los que participaron, desde el primero hasta el último día. Entonces, ese ejercicio de creación, ese ejercicio de producción y ese ejercicio al final de circulación de esa obra, al ser cooperativo, lo digo porque es cooperativo, es decir, porque así funciona. Es decir, en un momento en que uno de los que intervengan en el espectáculo falle, puede fallar todo el espectáculo y se puede dañar y se puede, no, esa palabra es terrible decir destruir, pero le puede fallar, puede no ser, digámosle, todo lo que se pretendía. Para ello es necesario que todos estemos sintonizados como en una sola frecuencia. Ese es un poco el tema cooperativo y es un poco lo que nosotros de alguna manera hemos tratado de aportar a la educación en Bogotá, sobre todo con todas las artes escénicas, sobre todo con danza, sobre todo con teatro. He visto gestos muy importantes de audiovisuales y músicos, o sea, porque casi que es una necesidad. Si yo hago un coro sencillo con una canción, hay que lograr que los niños logren una tonalidad, ¿no es cierto? ¿Ah? Tiene que haber un encuentro tonal para que no salga desafinado, porque si no, ¿qué va a pasar con las personas que lo van a escuchar? ¿Sí? Entonces, ese ejercicio es muy importante, creo yo, que se pueda estudiar un poco más en profundidad y que lo podamos desarrollar más y que podamos construir un aporte conjunto con el sector educativo, porque es allí donde podemos encontrar ya a los docentes, ya a la persona que está frente digamos, a los 40, 50 niños, que no es nada fácil, ¿sí? Que está atado a un pensum muchas veces que obliga a una serie de contenidos que se vuelve como una cadena a veces un poco sin fin y sin sentido. ¿Cómo poder hacer cómo poder integrar el arte? Ese es el campo que más nos interesa de pronto que exploremos y que vayamos explorando hacia el futuro. Y acápite para algo que decía Arturito muy cierto. Tuvimos una experiencia, y Arturo la ha de recordar y Claudia, con un proyecto que tenía un nombre muy pomposo, ya ni lo recuerdo porque era muy pomposo. Nosotros para facilitar la tarea lo llamamos Verde, que te quiero verde. Es un poema de Lorca. Y lo hicimos en una zona de Bogotá muy, muy, muy hermosa que llamamos el Corazón Verde, Teusaquillo. Específicamente en Paulo VI, en la UPC de Paulo VI. A lo que quiere decir es que funcionó enormemente cuando logramos entender el desarrollo del proyecto, eran más funcionales, más atractivas para la gente, todo el trabajo de lo que es la parte técnica de manejo del reciclaje, cuando lo abordábamos desde prácticas artísticas, con danza, por ejemplo, que hicimos muchas cosas de danza, una persona que estuvo muy, 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 la recordé en estos momentos con mucho cariño, a nuestra compañera de ADRA, a la compañera, digamos le impactaba una cosa
como a Arturo, como a mí, como a Claudia, era cómo hacer un acto vivo artístico que causara en el espectador la sensación de que y la percepción de que el ambiente no era una cosa solo de basura, que el ambiente también somos nosotros, que el ambiente es un tejido muy vital para la vida. Martica Ruiz, nuestra querida amiga hoy que nos acompaña desde arriba, hizo una experiencia con Claudia, recuerdo, muy linda en un humedal, con 60, 70 personas, y montaron una danza, y después de que acabamos aquello, que no lo logramos acabar tan rápidamente, incluso porque la policía nos quería un poco ya como sacar, porque estábamos en un espacio en ese momento, con bastante complicación, nos decía la gente, oye, yo nunca había bailado, qué cosa tan linda, si esto es la danza, no, pues yo me aplico a sus clases, ¿sí? Y fue una danza que fue a partir de un rito del agua que hizo Claudia en ese humedal, con todas las personas allí congregadas, logramos 50, 60 personas, de pronto un momento como medio de misa. Eso es el arte, ¿sí? Entonces, para lograrlo hacer necesitamos tener disposición, ganas. El resto creo que es un poco ya labor nuestra, los que supuestamente somos artistas, de aportar nuestra labor Aquí, Néstor creativa. Germán, me gustaría ya para cerrar, porque ya el tiempo se nos está acabando, que cada uno como que pudiera hacer una conclusión práctica para los docentes, alguna recomendación, llamémoslo así, alguna sugerencia sobre cómo trabajar en estos aprendizajes cooperativos, colaborativos, cómo trabajar y cómo el arte puede estar allí metido, ¿cierto? Entonces, desde lo ambiental, que es lo que maneja Arturo, desde Claudia en toda la parte de relaciones, y tú en esa parte pedagógica de todas las herramientas que se puede utilizar el maestro y que tiene para trabajar con sus muchachos. Ya a nivel, en nivel práctico, como una especie de recomendación, ¿qué le podríamos decir cada uno? Claudia, ¿qué le dirías tú a los maestros? ¿Qué les propondrías? Muchas veces el maestro está asustado, dice, uy, no, es que hacer un clown o poner a actuar es muy difícil. Entonces, ¿qué recomendaciones trabajarías tú allí? A ver, yo ahorita hice como una breve introducción a que todos somos artistas de una u otra manera, y siento que los profesores más, casi la mayoría de profesores, por su misma labor, misión y vocación, siento que cuando elegimos ser profesores, quisimos compartir y enseñar. Es permitirse, de nuevo vuelvo y lo digo, vivirlo. Si me gusta el lado de la pintura, a explotar primero que todo mi artista, el artista que soy, ¿para qué me va a servir esos aprendizajes que nos dice Germán? Si lo voy a disfrutar y ya simplemente compartir. Yo creo que si un profe tiene esa fibra y ese talento del canto, de la guitarra, pues con las canciones y una guitarra encanta, como el flautista de Hamelin, encanta. Y cada uno parta de sus habilidades, sí, ¿cierto? De sus habilidades, sus pasiones también, porque a veces, ay, sí he querido bailar, pero ahora no. Pues empezar a recuperarse y a sentir su cuerpo. Creo que empieza en el 1 para ir al 2, al 3 y al colectivo. Es como mi opinión. Bueno, gracias. Y Arturo, ¿qué recomendación tendría para con los maestros, para el aula de clase, para cómo lo pueden hacer práctico entre toda la problemática ambiental y el aula de clase? Bueno, no, hay una frase muy famosa en lo ambiental, que es lo de pensar globalmente y actuar localmente. Un poco lo que decía Claudia de lo que se está haciendo desde Copetini, desde las iniciativas locales, obviamente amarradas posteriormente con algo más colectivo,
Estaba pensando en, ahora con esta hambre y con esta pandemia, etcétera, la gente está muy pensando desde la construcción de propuestas alimentarias, como las huertas urbanas. Para mí una huerta urbana también tiene mucho de arte, porque también Claudia estaba hablando un poco de eso, de lo que es la matera, la siembra, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el movimiento agroecológico en general está cogiendo mucha fuerza porque la gente está entendiendo que alimentarse de lo que siembra con sus propias manos es algo bien bonito. O sea, eso tiene su connotación artística y creo que la gente se está divirtiendo mucho intentando hacer lo que tiene que hacer y tratando de solucionar algo de sus tomates, sus cebollas y sus lechugas porque lo está haciendo con sus propias manos. Es como, para mí es como el arte de la acción. Entonces son propuestas creativas muy interesantes, no solo desde la agroecología, sino desde otros movimientos que tienen que ver con lo que está pasando con toda la violencia, ¿cierto? Y la gente, los estudiantes sobre todo, se manifiestan desde lo artístico por ahora. Entonces me parece que eso es, como estaba diciendo, el arte es como el aire, está en todas partes. Lo que tú decías, que todos somos artistas, pues bueno, la gente irrumpe en la educación con sus hijos desde el computador, cómo se hace para que los niños sean de otra manera, y yo creo que divirtiéndolo con juegos y todo. Yo creo que eso es un poquito pensar globalmente y actuar localmente. Eso es lo que me parece. Bueno, gracias Arturo. Y Germán, pues como para darle... Sí, la única... Sí, yo no sé, yo no tengo... yo primero que todo, yo como docente que he sido durante más de 2 décadas de universidad y de colegio, aprendí un poco a la brava a entender que el arte y la pedagogía tienen algo en común, y es que son creativos y son creadores. Es decir, el tema de la creación no es exclusivo para los artistas. Tanto puede ser creador el científico como lo es. Los científicos más bravos son creadores. Sí, porque crear no es inventar cosas bonitas. La creación es algo muy ligado a la condición nuestra de seres humanos. Entonces, si me preguntase, o como dices tú, como recomendaciones o conclusiones, creo yo que hay que desarrollar, hay que implantar una actitud y una visión creativa y creadora de la pedagogía, ¿sí? Allí no se necesita, porque ya las personas que saben de su arte, en este caso la pedagogía, porque reitero, para mí la pedagogía es un arte, con las herramientas que tienen pueden construir cosas. El problema es también dar el salto. El problema también es un poco también de atreverse a mirar otras cosas. Desde otro punto de vista, yo estaba notando, hay tres, perdón. Uno, que es muy interesante, creo yo, dentro de la relación de lo que pueden tener con por ejemplo, con el medio ambiente o con el entorno vital de las personas, hacia una perspectiva del buen vivir, hacia una perspectiva, porque creo que todos tenemos esa idea, o sea, independientemente de nuestro credo político, credo religioso o lo que fuere, todos queremos tener un buen vivir, queremos vivir bien, en el sentido de tener al menos una tranquilidad y una cierta paz interior, y todos, digamos, le persiguen. Lo que pasa y lo que confunde son un poco las formas y los mecanismos como cada uno opera para hacer las cosas. Allí es donde yo creo que el docente y las docentes en su proceso de cambio deben ser una remirada a su oficio casi constante, como la tiene que hacer el artista. Sí, porque si hay algo que tenemos que hacer quienes trabajamos, escribimos, actuamos, es que no nos podemos, nosotros decimos, encasillar, y tenemos que hacer ese tema. Pero hablando de las tres condimentos básicos, uno es una clave, es todo el tema del ambiente en clase, el construir el ambiente es... Ahí hay aspectos, digámosle, que son importantes, desde el mismo ambiente físico hasta el ambiente afectivo. El otro, entender que el proceso de aprendizaje tiene una dimensión afectiva, que eso el arte lo desarrolla mucho, ¿sí?
Muchas veces no importa si el niño está con hambre o sin hambre, pero tiene que aprender. Si peleó con el amigo o no peleó, pero tiene que aprender. Yo creo que es ahí donde empezamos un poco a irnos por el camino equivocado. La dimensión afectiva y eso es la visibilidad y la complejidad. ¿Sí? Esos dos conceptos la teoría de la complejidad, digámosle, que habla Morín, se refiere mucho a que la complejidad no es un problema intelectual, el problema de la complejidad también es afectivo, es emocional, tiene que ver con todo. Entonces, hacer caso, dejar eso de lado, dejar esos tres elementos, tema del ambiente en el aula o en el espacio de trabajo, el tema afectivo de todos, incluso el mismo profesor, porque cuando uno llega a clase como docente, uno también va con su carga de problemas, va con sus dificultades emocionales. Y el tema de la diversidad. Entonces, ahí con eso, a ver cómo se puede jugar y que cada profesor, cada docente se invente, cree su propio repertorio de acciones, de actividades y de motivaciones, en fin, porque es un oficio muy enriquecedor. En el fondo es muy complejo, muy desagradecido en nuestro entorno, sobre todo desde el punto de vista político y administrativo, pero muy agradecido en otros aspectos. Entonces, ese reconocimiento al docente, al maestro, es importante decirle que es capaz, que lo puede hacer y que, vamos, ahí nos tiene a nosotros para tener apoyo y para seguir adelante. Es como perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo sí, es un poco, a la enseñanza. Dar el saltico ese, a veces no es tan grande, porque reitero, la pedagogía como esencia y como ciencia requiere mucha imaginación y la creación requiere mucha imaginación, entonces es una unión muy cercana entre el arte y la pedagogía. De ahí para allá, ir encontrando la parte artística, ya la técnica, es una cosa que va también con el tiempo, pero al menos dar ese salto. De acuerdo. Bueno, pues creo que ya hemos dejado suficientes reflexiones en las personas que nos están viendo y los que nos van a ver, porque esta grabación igual la tendremos en YouTube para que la gente la pueda observar y pueda escuchar los que no pudieron estar ahorita. Y los invitamos para el próximo sábado. Bueno, es posible que cambiemos la fecha y la hora, ¿cierto? Para buscar que estén muchos más maestros, que puedan acompañarnos muchas más personas, y porque vamos a invitar, como es el cierre de estas reflexiones que estamos haciendo, de estos 3 programas, seguramente invitaremos 1 o 2 maestros que tengan que ver con en el desarrollo de estas propuestas, que nos cuenten las experiencias que ellos han vivido y que tienen. Entonces, pues nos vemos en la próxima, el próximo Facebook Live de Cuídate con Arte. Entonces, pues muchas gracias a Germán, Claudia, a Arturo, y nos vemos entonces la próxima. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.